Buenas tardes, jóvenes, nuevamente. Vamos a revisar el archivo que habíamos empezado en la clase anterior. ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor. Ya, correcto. Mm, mm, A ver, ¿pueden observar lo que estoy proyectando? Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. A ver, aquí fue donde nos quedamos la vez pasada y vamos a continuar. A ver, vamos a continuar en factores del tamaño de planta. Hay algunos problemas con el Microsoft Teams, porque ustedes ven que estoy continuamente cambiando lo que estoy proyectando, ¿no? Estoy cambiando de ventana. Sí, profesor, porque ahorita está todo, los dispositivos están chiquitas. Ya. Parece que hay un problema con el Teams. Pero de todas maneras vamos a tratar de sobreponernos a esto. A ver, quiero ver si... no. Ya volvió a cambiar. A ver, vamos a continuar. A ver. A ver, por favor, ¿puedes empezar, Germán? Con la lectura de factores del tamaño de planta. Hola. ¿Sí se me puede escuchar? Profesor, aún, Sí, profe. aún no me aparece la Profesor. diapositiva. Sí, profesor, sí se escucha. Me aparece, ¿Aparecieron o no? me hablan los compañeros. Disculpa. Está, No, me profe. sigue apareciendo su pantalla donde está el Microsoft Teams. Ah, la pantalla negra. Pero ya cambié. Está, profesor, en factores de tamaño de planta.
Sí. Profe, lo leo. A Ay, ver, Heiber. está cargando. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Heiber. Factores del tamaño de planta. Relación tamaño-mercado. La demanda no debe ser inferior al tamaño mínimo de planta. Relación tamaño-tecnología. Automatizada o manual. Costos de adquisición, mantenimiento, operación, depreciación, otros. Relación tamaño-recursos productivos. Mano de obra, materiales y energía eléctrica. Relación tamaño-financiamiento. Analizar líneas de crédito y revisar los requerimientos de garantía de los bancos o financieras. Relación tamaño-localización. Distribución geográfica del mercado. Gracias, Heiber. Ahora vamos a empezar por esto. Cuando hablamos de relación tamaño-mercado, ya habíamos mencionado que para poder eh, producir necesitamos de las necesidades del mercado o de la población, porque si no existen necesidades, entonces no habría necesidad nuevamente de producir algún bien que pueda satisfacer las necesidades. Ahora, acá en el tema nos menciona que la demanda, creo que sí entendemos cuando la demanda es lo que necesita la población, algún tipo de producto o algún tipo de bien o algún tipo de servicio. Acá nos menciona que debe ser inferior al tamaño mínimo de planta, pero ¿por qué razón? Porque si es que la planta, si es que la planta em, su capacidad es menor y hay una demanda alta, entonces va a quedar una demanda insatisfecha que deberíamos poder satisfacer en realidad. Por eso nos dice el tema de la demanda no debe ser inferior al tamaño de planta, porque si ya hablamos de una demanda insatisfecha, la empresa debería poder satisfacer esa demanda. Sin embargo, aquí también entra un detalle importante, que cuando uno produce, uno produce algún tipo de producto, lo ideal es que todo el producto se pueda vender, que es lo que se hace actualmente. Por eso, primero se ven los pedidos y luego se produce. Y eso es lo que pasa mucho con los agroindustriales, que ellos tienen un pedido y luego recién procesan. Porque si uno procesa y luego no se vende, entonces, ¿qué hacemos con ese producto? Eso es lo que menciona aquí. Ahora, cuando hablamos de relación tamaño-tecnología, em, esto mucho se va a ver influenciado por el nivel de automatización que pueda tener la planta. Van a haber plantas o van a haber procesos que van a estar automatizados de forma completa, en su totalidad. Sin embargo, también van a haber procesos, como ya habíamos visto también un poco en lo que es eh, procesos de hortalizas, donde mucho se utiliza la mano de obra de las personas para ciertas etapas que ustedes ya conocen, como el tema de lo que es la selección, la clasificación, lo que es el pelado, lo que es el envasado. Muchos utilizan la mano de obra de las personas. Ahora, independientemente de ello, la tecnología va a influenciar también respecto al tema de los costos. Si hablamos de máquinas, algo inherente a las máquinas o algo propio de las máquinas va a ser el mantenimiento de las máquinas. Va a ser un conocimiento previo para poder operarlas. Cualquier persona no puede operar una máquina. Tiene que ser una persona capacitada, una persona que conozca desde la manera de encender la máquina hasta la forma de apagar, ya sea al finalizar las labores o cuando se presente algún tipo de peligro. Y seguramente habrán algunos aquí que han tenido experiencia también dentro de planta, donde se dan momentos en que las máquinas tienen que ser apagadas de forma repentina, o las máquinas también se apagan de forma repentina para evitar algún tipo de problema
o algún tipo de accidente también, o incidente. Ahora, también algo asociado al tema de la tecnología y a las máquinas es la depreciación, porque sabemos que las máquinas no son eternas, que las máquinas van bajando su rendimiento hasta ser inoperativas. Y todo ese proceso, durante todo ese tiempo lo asociamos a lo que es la depreciación, de que va a ir perdiendo valor esa máquina. Y otros costos asociados aparte, otras situaciones. Ahora, cuando hablamos del tema de lo que es relación de tamaño y recursos productivos, bueno, vamos a hablar básicamente de lo que es lo que habíamos mencionado, que es la mano de obra, que puede ser especializada o no especializada, puede ser de repente de personas que, que se encargan de ciertos cargos jerárquicos, o de repente de personas, de operarios, de colaboradores que se dedican más al tema operativo. También tiene que ver mucho con los materiales que ingresan, sobre todo lo que conocemos como materias primas, insumos, envases, embalajes, todo lo que son suministros. Además de lo que es, en este caso, se menciona la energía eléctrica, pero también puede ser otro tipo de energía o combustibles incluso. Relación tamaño-financiamiento. Bueno, esto va más asociado con el tema de lo que es la inversión, lo que es el capital inicial, lo que es el capital circulante, lo que es la liquidez de la empresa, de cuánto dispone la empresa para poder empezar la producción. Y si no cuenta con esa liquidez, eh, si hay entidades financieras, ya sean bancos o ya sean cajas, o incluso pueden ser cooperativas, por eso menciona acá otras financieras, incluso cooperativas que puedan aprovisionar de ese dinero necesario, de esa liquidez necesaria para poder arrancar o invertir nuevamente para procesar. Y luego acá menciona algo acerca de lo que son los requisitos, lo que son los requerimientos, porque también cada entidad financiera no te va a regalar el dinero, no te va a dar dinero de gratis, sino que también van a haber ciertos contratos asociados que la empresa o la persona natural que, que quiera recibir este dinero va a tener que aceptar ciertas cláusulas y el pago de intereses de todas maneras, si es que hablamos del tema crediticio. Cuando hablamos de tamaño y localización, básicamente vamos a referirnos dónde se va a encontrar la nave de proceso o dónde se va a encontrar la planta, si va a estar más cerca al mercado, si va a estar más cerca al aprovisionamiento de insumos, si va a estar cerca de repente a una carretera, a un medio de transporte, todo ello. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Ya. ¿Alguna pregunta? Preguntaba. No, profesor, ninguna. Ya. Ok. Muy bien. Ok. A ver, continuamos. ¿Puedes continuar, por favor, Lozano? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. No vi, no me aparece en la diapositiva. No ¿Tampoco? sé si podría volver a cargarlo, por favor. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya, ya me apareció lo que es metodología para determinar el tamaño de planta. Sí. El tamaño máximo de planta. Tamaño máximo de planta. Este se analiza con el mercado. Relación tamaño-mercado.
Se analizan pronósticos de demanda y se define la demanda para el proyecto y la penetración, fracción de la demanda insatisfecha. El análisis de la demanda deberá establecer el mercado objetivo, nacional o internacional. Tamaño mínimo de planta. Se debe analizar la relación con el punto de equilibrio. Ok, muchas gracias. Nuevamente, cuando hablamos de tamaño máximo de planta, vamos a hablar acerca de los mercados, porque en base a las necesidades del mercado, nuevamente, tiene que producir la planta. Ahora hay algo bastante importante aquí cuando menciona acerca de los pronósticos, que son de muchísima utilidad porque los pronósticos nos van a permitir observar el comportamiento del mercado, en qué momento la demanda crece, la demanda decae, si la demanda se estanca o se mantiene, o también si deja de haber demanda. Y en el segundo punto nos habla también acerca de la demanda, pero no solamente viéndolo desde el aspecto local, sino también viéndolo desde el aspecto a nivel nacional, pero también internacional. Porque si hablamos de agroexportadoras, el mercado de las agroexportadoras no es, si hablamos de las agroexportadoras del Perú, no es en otro país, no, son otros países. Y el tamaño mínimo de planta, aquí nos menciona algo importante que es el punto de equilibrio. Me gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de conocimiento de lo que es el punto de equilibrio. ¿Alguien tiene alguna noción de lo que es el punto de equilibrio? ¿Se podría decir que es un punto donde no se pierde ni se gana? Ya, muy bien, gracias. Sí, justo es la cantidad, bueno, más que un punto, bueno, se le dice punto de equilibrio por cómo se esquematiza, pero más que un punto sería la cantidad que procesa o que produce la planta, en la cual no obtiene ni pérdidas ni ganancias. Sin embargo, ya el hecho de procesar ya implica todo un esfuerzo, ya implica todo un tiempo invertido, un tiempo destinado para procesar. Así que si es que no se pierde monetariamente, se pierde el tiempo, que muchas veces es muchísimo más importante. Sigamos. Ahora sí, vamos a ver lo que es el punto de equilibrio. A ver, cuando vemos el punto de equilibrio, era lo que les estaba mencionando, es la igualdad, o es donde no perdemos ni ganamos, es decir, donde los ingresos y los costos son los mismos. Y acá hay algo que coloca entre paréntesis, se asume que todo se vende, es decir, que todo lo que se procesa o se produce se vende. Así pueden observar ahí las ecuaciones que hay y también la leyenda que está a la mano derecha. Verán que tenemos ahí los costos. ¿Hola? Sí, profesor, se mueven las diapositivas, profesor. ¿No se ven las diapositivas? Se mueven cada Se momento, observa, profesor. profesor. ¿Ahora se están moviendo? Ahora no, profesor. Ahora no. No, profesor. Ya. Ok, entonces continuamos. Les mencionaba, tenemos acá la primera ecuación donde se observa que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Y luego tenemos también el otro factor que serían los ingresos, que hablamos del precio de venta por la cantidad vendida. Esos son los ingresos. Y también la otra igualdad donde el costo variable es igual al costo variable unitario por la cantidad producida. Todo está ahí en la leyenda. Y luego nos dice, si el costo es igual al ingreso, entonces reemplazamos ahí en las ecuaciones, obtenemos precio de venta unitario por cantidad vendida es igual a costo fijo más costo variable unitario por la cantidad producida. Y nuevamente, si la cantidad vendida es igual a la cantidad producida y es igual a la cantidad mínima a producir, entonces
obtenemos una nueva ecuación donde encontramos la diferencia del precio de venta unitario menos el costo variable unitario, lo que me va a determinar la ganancia por unidad de producto por la cantidad mínima a producir. Y eso va a ser igual al costo fijo. Finalmente nos queda la ecuación de la cantidad mínima a producir, que sería el punto de equilibrio, va a ser igual al costo fijo dividido entre la diferencia del precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces, podemos definir el punto de equilibrio o la cantidad mínima a producir. Sin embargo, veremos más adelante que esto no nos conviene porque no solamente es amor al arte, no solamente es amor a trabajar, sino también ese tiempo que se destina debe tener retribución, debe haber un valor aparte, tiene que haber ganancia. Continuemos. Faustino, Sí, profesor. ¿puedes continuar? Sí, metodología para determinar el tamaño de planta, tamaño económico mínimo. Existen plantas que deben tener ciertos tamaños mínimos para que el precio del producto no sea excesivamente alto. Mayor producción significa también costos más bajos por unidad de producción. La tecnología y el equipo disponible están normalizados para ciertas cantidades de producción. Gracias. Ok, muchas gracias. Cuando hablamos acerca del tema del tamaño económico, aquí va a intervenir mucho lo que son los costos fijos y también lo que es la tecnología. Porque si tenemos costos fijos altos, lo más probable es que nuestro costo unitario y por consiguiente nuestro precio de venta también sea alto. Entonces hay que recordar que si hay un producto eh, caro, un producto caro en el mercado, va a perder atractivo o de repente va a perder la oportunidad de poder ser comprado o adquirido por cierto grupo de la población, sobre todo si hablamos de productos de consumo masivo. Entonces, ahí es donde se orienta un poco. Y también se orienta mucho eh, con el tamaño de las plantas o la capacidad de planta, que si vemos que el pronóstico de demanda o si vemos que el comportamiento de la demanda es una demanda baja y tenemos una planta demasiado grande o de repente eh, se ha se ha proyectado una planta demasiado exageradamente grande, también van a haber ciertas pérdidas, por decirlo así, porque vamos a tener espacios ociosos. Incluso también podrían haber maquinarias ociosas que en el tiempo van a ir depreciándose y eso va a sumar costos al- a los productos también. Entonces, si van a sumar costos a los productos, eso quiere decir que nuevamente el precio se va a elevar. Y más, y sumándole a estas máquinas o a estos costos, que la tecnología es tecnología de punta y se necesita mantenimiento constante para que no se deprecien tan rápido, se va a sumar más costos todavía. Ese es por un lado de la moneda, porque si hablamos de repente de procesos donde hay más manufactura, es decir, hay más intervención de las manos del colaborador, lo que sería si es que se ve que hay una temporada baja o hay baja demanda de los productos, simplemente se ve la manera como de redistribuir la mano de obra y si no hay de repente tantas máquinas, entonces ya no habría una suma por tema de mantenimiento o tema de depreciación de equipos, por ejemplo. Continúa, por favor, Castillo. Metodología para determinar el tamaño de planta. Análisis del tamaño de intermedios. Tamaño máximo referido a la demanda. Tamaño inversión referido a la máxima disponibilidad de capital. Tamaño recursos productivos referente a la disponibilidad de recursos. Tamaño financiamiento referente a la disponibilidad de financiamientos.
Tamaño punto de equilibrio. Tamaño mínimo de empresa cubre los gastos operativos. Gracias, profesor. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí nuevamente nos hablan de un análisis de los tamaños intermedios. Nuevamente, cuando hablamos de tamaño máximo, obligatoriamente vamos a hablar del tema de lo que es la demanda. Si hablamos de inversión, obligatoriamente vamos a ver el tema de capital y también de dónde vamos a obtener el capital faltante en el caso de que no tengamos suficiente. Si hablamos de los temas de recursos productivos, vamos a hablar de todos los recursos. Recursos humanos, vamos a hablar de recursos de materiales, vamos a hablar de recursos energéticos. Si hablamos de financiamiento, nuevamente va a ser muy similar a lo que es la inversión. Y si hablamos del punto de equilibrio, bueno, ya hemos visto que cuando hablamos de los productos, em, podemos, podemos optar por un punto de equilibrio, sin embargo, no es lo más conveniente. No es lo más conveniente porque no nos dejaría ganancias. Y sin ganancias, la empresa no puede continuar. Acá tenemos un esquema. Aquí tenemos un esquema donde vamos a representar gráficamente lo que son los costos y también los ingresos. A ver, vemos ahí una, dos, tres, cuatro líneas de colores y además una flecha, ¿verdad? Tenemos aquí dos ejes. Por un lado tenemos la cantidad que está en el eje horizontal y por otro lado tenemos el monto o la cantidad monetaria que lo vamos a colocar acá como costos o ingresos, pero en realidad es monto, es dinero, es dinero, que va a estar en el eje Y, en el eje vertical. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a ir graficando todos estos costos o estas líneas y vamos a poder entenderlo? A ver, vamos a empezar por el más sencillo, por el costo fijo. Si hablamos de un costo fijo, lo que nos mencionaba la literatura es que a cualquier cantidad, es decir, si no producimos, es decir, tenemos una cantidad cero de producción, el costo fijo ya va a aparecer. Si hablamos de una cantidad 1, el costo fijo se va a mantener. Si hablamos de una cantidad 2, el costo fijo se va a mantener. Si hablamos de una cantidad 10, 100, 1000, el costo fijo se va a mantener. Porque es fijo. Porque es fijo. Por eso se va a mantener el costo. Ahora, si se dan cuenta, este costo fijo con los ejes me va representando una especie de rectángulo. Entonces, para fines didácticos y para que se entienda mejor, toda esta área que está por debajo de esta línea horizontal morada del costo fijo, todo me va a representar un monto. Un monto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si hablamos sobre lo que es el, el costo variable, aquí ya va a cambiar un poco el concepto o la definición, que es la línea verde, la línea verde. Y si ven bien, esta línea verde empieza desde el cero, empieza desde la esquina. Ahí es el cero, cero cantidad, cero dinero o cero costos. ¿Y por qué razón? Porque en el cero la cantidad a producir será cero. Y como no hay cantidad a producir, el costo variable también es cero. Como no se procesa, entonces no voy a gastar envases, no voy a gastar materia prima, no voy a gastar en nada. ¿Dónde es que empieza a aparecer el costo variable? Ya es a partir de la cantidad a producir 1. En cantidad 1 ya hay un costo variable porque ya estoy comprando suministros para elaborar, para procesar. Y va a ir incrementándose a medida que incremente también la cantidad.
Por eso vemos que la línea verde parte del cero, pero va subiendo y va describiendo toda una diagonal. Por eso. Entonces, en el costo, en la cantidad 1 va a haber un costo variable pequeño. En la cantidad 10 va a haber un costo variable mayor porque hay más cantidad a producir. En la cantidad 100 habrá mucho más porque hay más cantidad a producir. Ahora, como habíamos visto en la ecuación anterior, tenemos que el costo total, que en este caso es C y es una línea roja, es igual a lo que es el costo fijo más el costo variable. Entonces, ¿cómo se ve C? C se ve como una línea, una diagonal roja, de color rojo, que es paralela. Acá podemos utilizar esa palabra que es paralela a la línea del costo variable. Es paralela. Y está inicia en el costo fijo. Inicia en el costo fijo, en esa intersección de los costos, ingresos o los montos con el costo fijo. Ahí es donde inicia. De ahí es donde parte. Y la pregunta sería, ¿pero por qué parte desde ahí? ¿Por qué parte desde ahí? Porque nuevamente les digo, es la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces, si hablo que es la suma, diré, va a estar el costo fijo ahí de todas maneras. Por eso empezamos ahí. Y si hablamos que está sumado al costo variable, también va a tener el comportamiento de esa diagonal. Es decir, va a tener esa misma inclinación, o si ustedes lo conocen como pendiente, va a tener esa misma pendiente. Así que en el punto cero, lo único que se podrá observar en costo total será el costo fijo. En, en la cantidad 1, veremos el costo fijo más el costo variable de esa única unidad. Por eso es que se va elevando nuevamente esta línea roja. Y si hablamos de una cantidad 10, hablaremos del costo fijo sumado al costo variable por esas 10 unidades y por eso se va a ir elevando. Si hablamos de 100, irá aumentando mucho más y verán nuevamente que ese es el comportamiento del costo total. Por eso es que parte desde ahí. Ahora, en el tema de los ingresos, ya va a ser como les había dicho, toda la cantidad vendida por el precio. Ahora, es natural que los ingresos se vean más altos, o se vea como una diagonal que sobrepasa de los costos. Es normal, porque tiene que haber más ingresos que costos para que pueda haber ganancia. Pero ven que empezamos los ingresos desde cero y ustedes se preguntarán por qué empezamos desde cero. Es fácil, porque si hablamos de unidades que se venden, si no se vende nada, entonces no vamos a tener ingresos. Por eso empezamos de cero. Y si se empieza a vender, vamos a ir obteniendo ingresos. Ingreso por la única unidad vendida, ingresos por 10 unidades vendidas, ingresos por 100 unidades vendidas y así sucesivamente. Ahora, aquí es donde vamos a ver gráficamente lo que es el punto de equilibrio, porque tenemos los costos y los ingresos que van a tener un punto donde se van a intersectar, donde van a coincidir. Ese punto se llama punto de equilibrio o, como les había mencionado, la cantidad mínima a producir o a procesar. Por eso vemos ahí la flecha, ¿no? Que de repente no está tan al centro de la intersección, pero ya nos dice que esa es la cantidad mínima y está ahí como Q min, cantidad mínima a producir. ¿Se entiende la explicación? Sí, profesor. Muy bien. Ok. Sigamos. ¿Puedes leer Soles, por favor?
Sí, profesor. Relación tamaño-inversión. Evitar capacidades ociosas, turnos de 24 horas. Es conveniente trabajar con índices que muestran el costo de inversión por cada incremento de la capacidad instalada. El cuadro también, profesor. Profesor, ¿está ahí? El docente ha salido de la reunión, ¿verdad? Sí, Sí, se retiró. el Microsoft Team lo... Habrá que esperar un momento.
Muy bien. Regresó la red. ¿Están ahí todavía? Sí, profesor. Ya, genial. Sí, profesor. Sí, profesor. Continuemos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. ¿Sí se puede observar? Relación tamaño-inversión. No, profesor. Ah, sí, sí se observa, Sí profesor. se observa. Ya, muy bien. A ver, habíamos quedado en soles. Soles, continúa, por favor. Sí, profesor, me está cargando la diapositiva. Ya. ¿Lo leo de nuevo, profesor? Sí, por favor. Relación tamaño-inversión. Evitar capacidades ociosas, turno de 24 horas. Es conveniente trabajar con índices que ya muestran el costo de inversión por cada incremento de la capacidad instalada. ¿Le decía si también el cuadro lo voy a leer, profesor? Ok, gracias. Muy bien. A ver, cuando hablamos de tamaño-inversión, bueno, ya habíamos mencionado, pero aquí ya se nos esquematiza con esta tablita. Y la tablita, ¿qué nos dice? Que tenemos 5 ejemplos o 5 opciones de tamaño de planta. Y nos menciona también las siguientes columnas: datos de producción, aquí en este caso serían toneladas por año; inversión, que estaría dado en soles; y también el índice I sobre Q, que es I entre Q. En este caso sería 400.000 entre 100, 600.000 entre 200 y así sucesivamente. Vamos a tener aquí en el índice estas divisiones, las cuales curiosamente van a partir desde un número alto, que va a ser 4.000 toneladas, o 4.000 soles por tonelada de capacidad instalada, hasta 2.000 toneladas o 2.000 soles por tonelada de capacidad instalada. Entonces vamos a ver que está decreciendo, ¿no? Sin embargo, tanto la producción como la inversión vemos que va eh, de forma creciente. Entonces, producción e inversión tenemos que va de forma creciente y el índice va de forma decreciente, o sea, va descendiendo. ¿Qué es lo que nos dice esto? En primer lugar, que la producción en T1 va a ser la más baja, pero también la inversión va a ser la más baja. Y conforme se vaya aumentando la producción, la inversión también va a subir, que es bastante lógico. Sin embargo, cuando vayamos a ver el tema de los índices, vamos a ver que si nosotros nos arriesgamos, o bueno, en este caso, si se opta por una opción, por ejemplo, la opción 5, el índice de inversión sería la mitad que si se hiciera la inversión de T1. Es decir, convendría. Sin embargo, esto también va a estar sujeto a muchas circunstancias, porque no todos tienen o no todos tendrían una capacidad de invertir tanto dinero. O de repente también en las proyecciones para la instalación de la planta no se proyecta, no se proyecta una producción tan alta porque también la demanda no lo justifica. También es un criterio que se puede tomar. Pero de todas maneras aquí se muestra este ejemplo para poder entender un poco acerca de lo que son los tamaños de planta y lo que son la inversión para instalar estas plantas. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, jóvenes? Sí, profesor. Ya, ok. Sí. Continuemos. Yerli, Profesor, continúa, por favor. metodología para determinar el tamaño de planta. Relación de tamaño recursos productivos.
Análisis de de la disponibilidad de varios factores. Relación de tamaño. Algo está tapando el profesor la pantalla. ¿Algo? Sí, que no se puede ver. Son varias diapositivas. Qué curioso, acá lo veo. Ya, Sola- profesor, ahora sí. ¿Sí? Ya. Relación de tamaño, financiamiento. Costo de financiamiento y de plazos de préstamo van TIR. Por lo general, la entidad financiera no cubre el 100% de un proyecto. Esto implicará un ajuste de tamaño para cumplir los requisitos. Gracias. Ok, gracias. A ver, ya habíamos hablado un poco de lo que son tamaño y recursos productivos, que va a estar sujeto mucho a la disponibilidad de estos recursos, que ya lo habíamos mencionado antes. Cuando hablamos de financiamiento, vamos a ver también acá dos indicadores que son muy importantes, que son el VAN y el TIR. El primero que nos va a mostrar cuánto es el valor del proyecto o el valor de la empresa, o el valor de lo que se piensa producir o lo proyectado a producir, y el TIR, que será esa tasa de retorno. Va a ser en cuánto tiempo nosotros vamos a poder em, ganar o recuperar, mejor dicho, lo invertido. ¿En cuánto tiempo? Por ejemplo, si les dijera, bueno, vamos a emprender, vamos a instalar una planta, pero todo lo que estamos invirtiendo recién lo vamos a recuperar en 10 años, como opción uno. Y luego, otra opción, como opción 2, le diría, bueno, vamos a emprender, vamos a implementar, vamos a instalar una planta de ciertos productos y vamos a recuperar todo lo invertido, incluso lo financiado, porque estamos endeudados, podríamos estar endeudados con el banco, lo vamos a lograr recuperar en 5 años. ¿Cuál creen que optarían ustedes? ¿Cuál optarían ustedes? ¿La de 10 o la de 5? La de 5. Es de 5. Claro, ¿no? De Porque 5. nos permitiría recuperar lo invertido en menos tiempo. Muy bien. De todas maneras, me gustaría que puedan investigar un poco más acerca del VAN y el TIR, por favor, en sus hogares. Continuemos. ¿Y Suiza, Daniela? Selección del tamaño de planta. La solución óptima será aquella económicamente más favorable para el proyecto en conjunto. Para ello se pueden usar algunos coeficientes: rentabilidad, costo unitario mínimo, utilidades, relación ingreso-costos, etc. Aproximaciones sucesivas. Mercado, tecnología, inversiones, costos de producción, recursos productivos, financiamiento, localización. Simplifica el proceso. Ok, gracias. Entonces, continuando con el tema de lo que es el financiamiento, vamos a ver acá otros términos muy importantes, por ejemplo, en el tema de rentabilidad, el tema de costo unitario, el tema de utilidades, el tema de relación ingresos-costos. Y lo que ya habíamos visto anteriormente, que ya es en el segundo punto, donde la rentabilidad nos dirá cuánto podemos obtener por cada sol invertido o cuánto gano por cada sol invertido, para poder entenderlo mejor, ¿no? Es decir, muy bien, yo doy un sol, pero recibo 1.5 soles. Entonces ahí veremos la rentabilidad. De repente en otro tipo de negocio uno dirá, bueno, yo doy un sol, pero recibo 1.20 soles. Entonces diré, ¿en cuál recibo más? ¿En el primero o en el segundo? En el primero, ¿no? Unos 1.5 en comparación de 1.2, ¿no? Entonces diré, aquí recibo más, entonces es más rentable. Cuando hablamos de costo unitario mínimo, vamos a hablar también acerca de lo que nos cuesta producir
una sola unidad de producto terminado, una sola unidad de producto final. ¿Cuánto nos cuesta? Y cuando hablamos de mínimo en ingeniería siempre mencionamos que queremos reducir los costos y queremos mejorar la eficiencia. Entonces, en este caso, cuando hablamos de mínimo, diremos el costo de esa unidad producida, pero la más baja. Tratar de ajustar todos los costos hasta obtener el más bajo. Si hablamos de utilidades, serían aquellas ganancias después de quitarle los costos, después de quitarle los gastos, después de quitarle los impuestos. Eso es lo que nos queda como utilidad. Si hablamos de relación ingresos-costos, ¿cuánto es lo que ingresa? ¿Cuánto es lo que sale? De esa manera sencilla se podría explicar, pero nuevamente les digo, les aconsejo que puedan buscar también estos términos aparte para que puedan reforzar un poco más lo que les estoy diciendo. ¿Ok? ¿Están ahí? Ok, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Y luego, unido a este tema de lo que es la selección de tamaño de planta, vamos a ver lo que ya les había ido anunciando. Nuevamente vamos a ver un poco de lo que es el punto de equilibrio, pero ya viéndolo de una perspectiva mucho más real. Porque si ustedes ven aquí la ecuación, van a ver I igual C, pero le añadimos una más, que serían las utilidades, es decir, las ganancias para la empresa. Entonces ya no tenemos I igual C nada más, porque si no sería punto de equilibrio, ¿no? La cantidad mínima a procesar, la cantidad mínima a producir. Nuevamente resolvemos la ecuación, solamente que tenemos un factor más. Me disculpan un momento, por favor. Ok, jóvenes, disculpas, estaba recibiendo una llamada demasiado importante. Bueno, en fin, continuamos. Nos habíamos quedado en que sería la misma ecuación, solamente que vamos a adicionarle un término que es la U de utilidades, y cuando sigamos resolviendo, nos va a quedar al final la ecuación de un Q óptimo, que sería la cantidad que se va a producir, pero la cantidad que nosotros queremos. ¿Y por qué razón? Porque vamos a empezar a ir dividiendo, porque acá hablamos de una división del precio de venta menos el costo variable unitario, pero ya no de solamente el costo fijo, sino el costo fijo más la utilidad. Eso es lo que nos va a poder proporcionar esto. Entonces, podremos definir en función de lo que queremos ganar, cuánto debemos procesar o cuánto debemos producir. Si, por ejemplo, yo quiero ganar o yo quiero tener de utilidad, no sé, a ver, pongamos un monto, 1.000 soles, 1.000 soles de utilidad. Entonces, voy a tener que procesar o producir 500 unidades de un producto. Si proceso menos, voy a tener menos ganancia.
Si proceso más, voy a tener más ganancia. Pero ya hablamos de ganancia. Ya no estamos hablando de que no voy a tener ni ganancias ni pérdidas, sino voy a tener ganancias. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Ok, genial. Muy bien. Sigamos entonces. Y esto siguiente, cuando hablamos de costo de inversión y de producción, no lo vamos a utilizar mucho en realidad en esta vez, en esta oportunidad, pero esto también nos menciona acerca de ciertas opciones, como ya habíamos visto en el esquema del T1 hasta el T5, que va a haber costos asociados a la instalación de una capacidad de planta y también va a existir la capacidad de planta misma. Entonces, si nosotros realizamos esta operación como se ve acá, que básicamente sería como una igualdad de proporciones, si pasamos C2 al otro lado, estaría dividiendo. Entonces tendríamos C1 sobre C2 igual Q1 sobre Q2 y todo Q1 sobre Q2 a la X me da C1 sobre C2. Es simplemente matemática. Y al momento de operar eso, lo que nos debería salir como promedio de este factor sería 0,6. Pero como les menciono, no vamos a mencionarlo demasiado eso. Vamos a enfocarnos más en otros puntos. A ver, por ejemplo, en este punto, en estos 4 esquemas de aquí. A ver. Tenemos aquí nuevamente, si se acuerdan, estos ejes que van a estar acá cruzados, donde en el inferior vamos a tener volumen de producción o cantidad, y en el vertical vamos a tener los costos, o vamos a tener el monto monetario, o lo que llamamos también dinero. Y por lo que vemos ahí vamos a tener 3 líneas, ¿verdad? Una azul, una roja y una verde. Estas 3 líneas me van a indicar 3 modelos de producción, 3 opciones para procesar. En primer lugar, les menciono que tenemos acá también 3 áreas, donde en una decimos A es mejor, B es mejor y C es mejor. ¿Y por qué mencionamos esto? Vean la inclinación, la pendiente de cada una de estas líneas. Si vemos la línea azul, veremos que tiene una pendiente más pronunciada. Es decir, tiene más elevación, ¿no? Tiene mucha más elevación. Y por ende, empieza más abajo que las otras. Ahora, también para enfatizar aquí, estas líneas son costos totales. Son costos totales. Por esa razón es que no empezamos desde el ángulo, ¿no? No empezamos desde cero, sino ya empezamos desde un monto ya. Imaginemos que esta línea horizontal serían los costos fijos. Entonces ahí vemos que empieza ya con un costo fijo. O sea, ya estamos haciendo un gasto. O mejor dicho, ya estamos haciendo un egreso. Ya hay un egreso. Y conforme va aumentando la producción, se van elevando los montos. Van elevándose los montos. Ahora, si se dan cuenta también en la B, la opción B o el costo total B, empieza un poco más arriba. Es decir, sus costos fijos son más altos. Son más altos. Y por eso es que ahí decimos que A es mejor, porque el costo total de A, del azul, es menor que el de B. Y si vemos la línea C, veremos que sus costos fijos son más altos porque empieza más arriba incluso. Si pasamos a la segunda área, veremos que aquí ya cambia la figura, porque vemos que la línea roja va a estar por debajo de azul, de la línea azul. Es decir, sus costos totales van a ser más bajos que los costos totales de A.
¿Y por qué razón? Si bien habíamos visto que en una primera instancia los costos fijos del rojo eran más altos que el azul, luego con este comportamiento empezaremos a decir, ah, mira, sus costos fijos son más altos, pero sus costos variables son más bajos. Sus costos variables son más bajos. Y si vemos la línea C, veremos también que esa inclinación también tiende a ser un poco más baja que el azul. Entonces diremos que también C podría ser una opción interesante, porque se ve también que sus costos variables son bajos, a pesar que el costo fijo sea alto. Si pasamos al tercer espacio, veremos que dice C es mejor. ¿Y por qué C es mejor? Porque veremos aquí que su ángulo de inclinación incluso es más bajo que el rojo y que el azul. Es decir, sus costos variables son más bajos todavía que de rojo y de azul en esta área, para ese volumen de producción. Es decir, si queremos procesar poco, diremos, bueno, podemos optar por azul. Si queremos procesar medianamente, entonces optaremos por B. Si queremos procesar un poco más todavía, entonces diremos, bueno, a la larga nos conviene C porque sus costos variables son bajos. A pesar de que su costo fijo es alto, nos va a convenir. ¿Me dejo entender? ¿Hola? Sí, profesor. Ok. Si hay alguna pregunta, por favor, manifiéstense. Profesor, ¿podría explicarlo una vez más, por favor? ¿Quién fue? Yo, Maricielo. Ya, ¿qué parte, Maricielo? No creo que todo. ¿Podría poner un ejemplo mejor? Un ejemplo, ya, un ejemplo. Algo así. Ajá. Ya, perfecto. A ver, un ejemplo. Si hablamos de costos fijos bajos, podríamos empezar diciendo, bueno, tenemos un área o tenemos una nave de proceso del tamaño del aula donde muchos de ustedes estuvieron en la CEPRE. O de repente del tamaño del aula de su colegio. Ya, también. Supongo que sus aulas son relativamente grandecitas. Entonces, imaginemos que empezamos por ahí. Entonces, los costos fijos, de hecho, que van a ser bajos, porque no vamos a coparlo todito eso con máquinas, ¿no? Sino se tendrían que adquirir máquinas pequeñas. Entonces, y asimismo, como van a haber máquinas pequeñas o van a haber pocas máquinas, también la producción va a ser baja. Va a ser baja. Pero esa sería la primera opción. Esa sería para la línea azul. Ahora, para la línea roja. Para la línea roja diremos, bueno, como nos proyectamos a procesar un poco más, diremos, no, ese espacio de un aula no nos conviene. A ver, vamos a ver de poder construir una nave de proceso juntando 4 aulas. 4 aulas. Entonces sería el tamaño de 4 aulas. Entonces ahí diremos, bueno, no nos satisface todas estas maquinitas, sino como va a ser un ambiente mucho más amplio, diremos hay que abastecernos de una faja transportadora. Diremos, bueno, necesitamos más energía, así que vamos a adquirir un caldero. Em, Quizá vamos a necesitar ya no únicamente que nos traigan la materia prima, en este caso que sería la leche, sino vamos a tener que ir a un proveedor más grande y quizá ya no nos trae el anterior proveedor, así que vamos a necesitar quizá un vehículo, entonces vamos a hacer un poco más van a haber más egresos, entonces los costos fijos van a aumentar. Ese sería para la línea roja. Ahora, para la línea verde diremos, bueno, si queremos procesar más y nos proyectamos a procesar más y estamos seguros de que al procesar más vamos a tener más ganancias y se va a vender todo, con estas dimensiones no nos vamos a abastecer. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a construir una planta del tamaño del instituto. Por ejemplo, ¿no? Así, o del tamaño del instituto, que tampoco es tan grande, ¿no? Pero igual.
Entonces diremos, muy bien, entonces vamos a separar áreas, vamos a tener también oficinas, vamos a quizá tener un punto de ventas, vamos a adquirir otro vehículo, de repente vamos a ver comprar máquinas de presiones, vamos a tener nuestro propio almacén de envases, un poco más grande, entonces vamos a incrementar también los costos fijos, más todavía. Pero como sabemos que a la larga los costos variables van a ser más bajos, entonces a ese nivel de producción que va a ser bastante alto, vamos a tener también un costo variable bajo. ¿Sí se pudo entender un poco ese ejemplo? Sí, profesor, ahora sí lo entendí. Gracias. Ya, ok. A ver, continuemos entonces. Ahora que tenemos otras ecuaciones, bueno, que partimos nuevamente de lo mismo, ¿no? Costos totales igual costo fijo más costo variable, pero acá vamos a tener una diferencia porque vamos a cada uno de ellos dividirlo entre la cantidad producida o cantidad procesada. Pero al momento de dividirlo, vamos a ir obteniendo en costo total, costo unitario, en costo fijo unitario, en costo variable unitario, que ya lo habían visto anteriormente. Y tal cual vamos a tener esta ecuación. Costo unitario igual costo fijo unitario más costo variable unitario, que es bastante coherente. Y esto nos va a desprender a algo más todavía. Entonces, cuando hablamos de costo total, hablaremos de que tiene una parte fija y una parte variable, porque es la suma del costo fijo más costo variable. Y cuando hablamos de costo fijo, hablábamos de un costo que permanecía inalterable, homogéneo, ¿verdad? Porque lo representábamos con una línea. Y cuando hablábamos del costo variable, lo representábamos con una diagonal porque iba cambiando en función de la cantidad. Sin embargo, cuando vamos a hacer esta división, vamos a tener costo unitario que va, que va a tener una tendencia a bajar, va a tener una tendencia a bajar respecto también a la cantidad que produzcamos, porque ya habíamos visto el primer ejemplo. Si producimos más, entonces nuestros costos totales van a reducirse. Y como el costo total está en función también de la cantidad, al dividirlo vamos a ir reduciendo este costo unitario. Por eso tenemos esta curva celeste que va bajando, ¿no? Parte desde un punto en la parte de costos y va bajando y vamos viendo que va bajando en función a los costos, pero va subiendo en función a la cantidad. A ver, creo que por acá tengo un... No, no tengo acá. Va bajando en función a los costos porque se ve que va bajando y que va tendiendo hacia la derecha, hacia donde hay más cantidad producida. Más se produce, los costos unitarios más van a bajar. Ahora, el costo fijo unitario, si es que producimos más, también este costo fijo total va a ir dividiéndose, es decir, una porción del costo fijo se va a repartir a una unidad, a otra unidad, a otra unidad. Y si son más unidades, nuevamente va a tender a bajar, va a bajar, va a tender a bajar. En el caso del costo variable unitario va a ser distinto, porque ya el costo variable unitario desde el inicio tenía una propiedad que era la variabilidad. Sin embargo, esta variabilidad se daba porque se multiplicaba a la cantidad producida. Pero si dividimos a este costo variable entre la cantidad producida, entonces nos va a quedar solo la cantidad variable unitaria que va a ser la misma para todas las unidades. Para todas las unidades. Es decir, este costo variable unitario va a ser constante para la unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5, unidad 10, unidad 100, hasta las unidades que se produzcan o se procesen. Va a ser la misma. Es decir, el carácter variable lo tenía porque las cantidades eran variables. Pero si lo dividimos, si le quitamos estas cantidades variables, entonces queda similar a un costo fijo. Similar.
¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Jóvenes? Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Profesor, ¿Hola? ¿podría darnos un ejemplo, por favor? Un ejemplo. A ver. Sí. A ver, tenemos como costo fijo, a ver, un ejemplo. Tenemos como costo fijo 50 soles, ¿ya? Tenemos como costo fijo 50 soles. Y tenemos como costo variable otros 50 soles, ¿ya? Tenemos como costo fijo 50 y tenemos como costo variable otros 50. Pero este costo variable de 50 obedece, y si tienen por ahí un lápiz, por favor vayan apuntando, obedece a la producción de 50 unidades. De 50 unidades. Es decir, que sería, que se estaría diciendo que cada una de esas unidades cuesta un sol como costo, ¿no? Como costo variable unitario, por decirlo así. Ahora, como sabemos que son 50 unidades y el costo fijo es 50 y el costo variable es 50, entonces el costo total, ¿cuánto será? ¿Cuánto es el costo total? 100, ¿verdad? Es 100, porque es la 100, suma de profesor. 50 más 50. Muy bien. Ahora, si nosotros dividimos a ese 100 entre la cantidad producida que sería 50, entonces tendríamos 2 soles como costo unitario. Tendríamos 2 soles como costo unitario. Si dividimos esos 50 del costo total fijo entre 50 unidades, tendríamos 1 sol de costo fijo unitario. Y si dividimos ese costo variable entre la cantidad producida, que sería 50, entonces tendríamos 1, ¿no? 50 entre 50, 1. Ahora subamos esa cantidad, que no sea 50, sino que sea 100, ¿ya? Que sea 100. Entonces, el costo fijo habíamos dicho que va a seguir fijo, va a ser 50. Pero el costo variable, que habíamos visto ya que el costo variable unitario es 1, como van a ser 100, ya no será 50 por 1, será 100 por 1. Entonces tendremos 100 como costo variable total. Si sumamos 50 del fijo más 100 del variable, tendremos 150. Entonces tendremos 150 de costo total. Ahora, recordemos, son 100 unidades. Entonces dividiremos para obtener costo unitario 150 entre 100. ¿Cuánto me da? 1.5. Costo fijo, 50, ¿verdad? Entre 100 me dará 0.5. Costo variable, 100. Entre 100 me da 1. Entonces, ven, al inicio teníamos 2 soles de costo total. Luego tenemos 1.5 como costo total unitario o como costo unitario. Entonces vemos que va bajando. Por esa razón les decía, conforme se va aumentando la cantidad, el costo unitario va a ir bajando. Ahí nada más lo vemos, pasa de 2 a 1.5. En el caso del costo fijo, pasaba de 1 a 0.5, también está bajando. Pero en el caso del costo variable unitario se mantiene constante, porque si empezó en 1, para 50, se mantiene en 1 también para 100. Y si lo lleváramos a 150, nos daremos cuenta que se va a mantener en 1. Se va a mantener en 1. A ver, vamos a hacer ese ejercicio de 150 también. A ver, tenemos nuevamente, ¿no? 50 por lo que es costo fijo. Y tenemos 150 porque son 150 unidades para costo variable. Sumamos eso y tendríamos 200 como costo total. Estos 200 de costo total lo dividimos entre 150, ¿cuánto me queda?
Dividir 1.3. Muy bien, entonces 3, tenemos 3. 1.33, ¿no? Y luego veremos, ¿no? Nuevamente, tenemos 50 de costo fijo entre 150, me va a dar 0.33. Y luego el costo variable, que es 150, entre 150 me da 1. Entonces vemos que va pasando el costo unitario que empezó en 2, bajó a 1.5 y siguió bajando a 1.3 conforme va aumentando la cantidad de unidades producidas. Y el costo fijo unitario también. Empezó con 1, pasó a 0.5 y luego ha bajado a 0.33. Y el costo variable unitario se mantiene constante. Por esa razón se ve las formas y las orientaciones de estas líneas. ¿Está bien ese ejemplo, jóvenes? ¿Se pudo entender? Sí, profesor, está entendido. Gracias. Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, en este cuarto esquema vamos a ver, y esto es bastante lógico, y esto es muy lógico, muy lógico. Vamos a tener 3 costos unitarios, y se ven ahí con diferentes colores, azul, rojo y verde. Y tenemos el precio de venta, que va a ser una línea horizontal de color morado. El costo unitario, ¿por qué es una curva? Porque puedes bajar, puede tener su punto más bajo, como vemos, como que también puede subir, dependiendo del costo también de las materias primas y insumos. Ok, pero el precio de venta se debe mantener constante, porque no le puedes decir un día a tu cliente cuesta tanto y al otro día cuesta más. De repente si le dijeras que cuesta menos se alegraría, ¿no? Pero si le dices que cuesta más, entonces, ¿qué pasa, no? Por eso el precio de venta debe mantenerse estable. Ahora, acá viene la pregunta. Nuevamente vemos acá 3 opciones. ¿Cuál sería la opción más recomendable? ¿La azul, la verde o la roja? Las opciones más recomendables serían la roja y la verde. ¿Por qué razón? Porque están por debajo del precio de venta. Porque están por debajo del precio de venta. Porque mi precio de venta tendría que ser mayor que mis costos. ¿No? Porque si quiero tener ganancias, entonces mis costos deben ser menores al precio que voy a vender mi producto. Es decir, lo que me cuesta producir una unidad de producto debe ser menor al precio de venta. Y ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, pero entre este rojo y este verde, el que más me conviene en realidad es el verde. Porque hay momentos, o porque hay momentos, o se refiere también al tema de la cantidad o al tamaño de planta, que este costo unitario está por encima del precio de venta. Entonces, cuando está por encima del precio de venta, yo ya no tengo ganancias, sino tengo pérdidas. Entonces, si quiero asegurarme de no tener pérdidas en ningún punto, o no tener pérdidas a ninguna cantidad, porque si hablamos de tamaño, hablamos de cantidad de producción o de capacidad de producción, diré, bueno, si me quiero asegurar de no tener ningún tipo de pérdida, mejor me aseguro con el verde. Mejor me aseguro con el verde. Y el azul de por sí no, porque ya está por fuera del precio de venta. Ahí vamos a tener pérdidas sí o sí. Ahora, ¿por qué razón también se da ese comportamiento que parece como una B o que parece como una U de estos costos unitarios? ¿Por qué razón? Porque si empezamos a mirar acerca del tema del tamaño, y esto es para poder recordar también un poco, en un primer momento una planta puede empezar teniendo un costo unitario alto. Si es que tomamos como referencia cualquiera de estas líneas, vamos a tener un punto en la mano izquierda que va a ser alto. Y si vamos describiendo la forma de la curva, veremos que esta cantidad, este monto, viéndolo de forma vertical, va a ir bajando hasta llegar al punto más bajo, al valle, a un valle. Sin embargo, si continuamos procesando, si aumentamos el tamaño de repente, y ahí de repente refutamos un poco lo que habíamos dicho antes, que a mayor cantidad, menos es el costo unitario, también se da en el mercado
que si se produce también demasiado, el costo unitario va a empezar a subir. Va a empezar a subir. Entonces, lo ideal sería tratar de mantenernos en el punto más bajo, para así tener un mayor margen de ganancia. Y eso ya se... ¿Y cómo se obtiene ese conocimiento? ¿Cómo se ve eso? Uno, por la capacidad instalada de la planta, pero previo a ello, por los estudios de mercado. Conforme a los estudios de mercado, es como se puede manejar de alguna manera de obtener mayores ganancias. Pero eso ya es otro tema. Ahorita solamente estamos viendo el comportamiento, no estamos viendo marketing, solamente estamos viendo el comportamiento de los costos. ¿Se pudo entender, jóvenes? Sí, profesor, sí entendió. Oh, gracias. Ahora sí, continuamos. Y este quinto esquema que vemos a la mano izquierda, es más que nada un consolidado, que, que quizá para el tema de los productos lácteos no se da de forma quizá tan violento los cambios, si hablamos del tema de estacionalidad, que se asocia más con los productos agrícolas, con los productos de la tierra, del campo, que tienen sus estaciones, porque no puede que cosechar un mismo producto todo el año en una determinada zona, no se da. Por esas razones que son estacionales. En el caso de lo que es la ganadería, en el caso de lo que es el ganado lechero, sí podemos tener cierta, cierta constancia o cierta homogeneidad en función a los meses del año. Por eso vemos ahí abajo en la parte horizontal los meses. Enero, febrero, hasta septiembre, ¿no? Los primeros 9 meses. Y en la parte vertical vemos ahí la cantidad, ¿no? Las unidades. Y vemos ahí producto A, producto B, que tienen diferentes características, diferentes comportamientos de acuerdo al mes, porque son estacionales, pero que eso es en cuanto al verde, en cuanto al rojo y el azul. Pero cuando vemos de poder unirlos, de unir estos dos tipos de productos, veremos que se ve un poco más constante, ¿no? En la línea verde. Y eso también obedece a algo que se conoce como procesar o como tener diferentes líneas de productos para una sola planta. Porque en el momento, y eso es lo que hacen las, muchas empresas, porque si imagínense que solamente se dedican a procesar eh, alcachofa, va a haber un momento en que no van a procesar. ¿Y qué van a hacer ese tiempo? ¿Puro mantenimiento? No. Por esa razón es que se habla de tener diferentes líneas de productos, una misma planta, para que en el momento donde un producto empieza a escasear, hay otro producto que está en alza. Entonces podemos trabajar con ese producto. Y así mantenemos, uno, los ingresos de la empresa. Dos, mantenemos al personal. Y tres, mantenemos también a la planta activa. Porque si también las máquinas están en inactividad, igual se van a seguir depreciando. O sea, ya se hizo la inversión. Se tiene que utilizar. ¿Me dejo entender ahí? ¿Hola? ¿Están ahí? Hola, jóvenes. Sí, profesor, estamos Muy bien, acá. muy bien. Continuamos entonces. Políticas de producción. Neri. Sí, profesor. Al analizar el comportamiento de la demanda en un periodo determinado, se puede elegir una de las siguientes políticas de producción. Capacidad de producción variable para fluctuaciones bajas de demanda. Se recurre a horas extra. Para empresas pequeñas y medianas y mano de obra poco calificada.
Capacidad constante de producción igual a la demanda promedio. En temporada baja, el producto se almacena para ser vendida en temporada alta. Capacidad constante de producción igual a la demanda mínima. Se recurre a tiempo suplementario y maquiladores. Gracias. ¿Se puede entender esta parte? ¿Se entendió? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profesor, sí se entiende. Gracias. Ok. Sí, porque me parecía que está bastante claro. Sigamos. Ahora sí vamos a pasar a lo que es la parte de distribución, que es la segunda parte de este tema, que ha sido un poquito extenso y sigue siendo un poco extenso. A ver, Bolaños, Leti. Sí, profesor, sino que no me aparece la diapositiva. Solamente visualizo la pantalla. A ver, tengamos ¿Puede volver a cargarlo, por favor? Por favor, ¿podría volver a cargarlo? A ver, espera. A ver. Ya. Sí, profesor. Definición de distribución de planta. Es ordenar los espacios necesarios para el movimiento de materia, almacenamiento, equipos o líneas de producción, equipos industriales, administración, servicios para el personal, etcétera. Gracias. Ok, gracias. Creo que esta primera parte está bastante fácil de entender respecto a lo que es distribución. Continuemos. A ver, Miguel, ¿puedes continuar? Ok. Objetivo estratégico de la distribución de planta. El objetivo de la estrategia de distribución es desarrollar una distribución efectiva en costos que cumpla con las necesidades competitivas de la empresa. Ok, muchas gracias, Miguel. Cuando hablamos siempre del tema de tamaño de planta o cuando hablamos de cualquier actividad que se desarrolle para la planta, siempre va a ir orientado al tema de costos. Porque si también no se realiza una buena distribución de planta, pueden haber tiempos muertos o conocidos también como tiempos ociosos, o se puede empezar a bajar la eficiencia, se puede empezar a bajar la productividad, y eso también baja la competitividad de la empresa. A ver, continuemos. Rosemary. Sí, profesor. Objetivos de la distribución de planta. 1. Mayor utilización de espacio, equipo y personas. 2. Mejor flujo de información, materiales y personas. 3. Mejor ánimo de los empleados y condiciones de trabajo más seguras. 4. Mejor interacción con el cliente. 5. Flexibilidad. Cualquiera que con la distribución actual deberá cambiar. Gracias. Sarita. Tipo de distribución de planta. 1. Distribución de oficina. Posiciona a los trabajadores, su equipo y sus espacios y oficinas para proporcionar el movimiento de información. 2. Distribución de tienda. Asigna espacio de anaquel y responde al comportamiento del cliente. 3. Distribución de almacén. Aborda los intercambios que se dan entre espacio y manejo de materiales. 4. Distribución de posición fija. Estudia los requerimientos de la distribución de proyectos grandes y voluminosos, como barcos y edificios.
Gracias. Entonces, en base a estos tipos de distribuciones de planta que son las distribuciones generales, vamos a ver que no todos se van a ajustar a lo que es la labor de planta respecto al tema de alimentos, ¿no? Vamos a ir identificando cuáles sí se ajustan. Continúa, por favor, Vera. Vera, Laura Vera. ¿Todo? Tipos de distribución de planta de 5 a 7. Ah, ok. Profesor, no se le escucha. Yo sí lo Ahora escucho. sí. Sí, profesor. Ya, Sí se escucha, continúa. profesor. Ok, gracias. Continúa, Laura. Distribución orientada al proceso. Trata la producción del bajo volumen y de alta variedad, también llamada taller de trabajo o producción intermitente. Distribución de célula de trabajo. Acomoda maquinaria y equipo para enfocarse en la producción de un solo producto o de un grupo de productos relacionados. Distribución orientada al producto. Busca la mejor utilización de personal y maquinarias en la producción respectiva o en la producción repetitiva, repetitiva o continua. Perdón, profesor. Ya. Ok, gracias. Ahora, continuemos. Elfer. Elfer. Dígame, profesor. ¿Puedes leer, por favor, requerimientos? Un momento, por favor. Ya. Requerimientos de una buena distribución de planta. 1. Equipo para el manejo de materiales. 2. Requerimiento de capacidad y espacio. 3. Entorno y estética. 4. Flujos de información. 5. Costo de desplazarse entre diferentes áreas de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Continúa, Alexis. ¿Desde dónde? Ventajas. Ya. 1. Reducción del inventario de trabajo en procesos. 2. Menos espacio de piso en la planta. Reducción de inventarios de materia prima y productos terminados. Reducción del costo por mano de obra. Aumento del sentido de participación del empleo, mayor utilización del equipo y máquinas. Reducción de inversión en máquinas y en equipos. Gracias, Alexis. A ver. Germán, ¿te encuentras, Germán? ¿Germán? ¿Stephanie? ¿Stephanie Germán? Creo que no está. Creo que estamos cerca. Vamos a ir culminando con esto. A ver. Dalia, ¿puedes leer, por favor? Dalia.
¿O Heiber? A ver, veamos quiénes se encuentran. Ah, ya. Brigitte, ¿te encuentras ahí? Brigitte, Sí, profesor, buenas tardes. ¿qué tal, Brigitte? ¿Puedes leer, por favor? Aún no me aparece la diapositiva, profesor. Ya, a ver, debe estar por cargar. Requerimiento de las células de trabajo. 1. Identificación de familias de productos, con frecuencia mediante el uso de códigos de tecnología de grupos o equivalentes. 2. Un alto nivel de capacitación, flexibilidad y delegación de autoridad en los empleados. 3. Personal comprometido con su propio equipo y sus productos. 4. Pruebas poca yoke en cada estación de la célula. Ok, gracias. A ver. Bueno, aquí en estos dibujos, en estos esquemas, vamos a ver algunos ejemplos de distribuciones físicas, pero más que distribuciones físicas orientadas a la propia instalación, vamos a ver que está orientado a la distribución del personal y también a una modificación de lo que es la línea de proceso. Y lo podemos observar en ambos casos. Tenemos un punto inicial en la mano izquierda y tenemos la modificatoria correspondiente a la mano derecha, en la cual lo que se observa es que se reduce la cantidad de los operarios y además que se realiza también el trabajo de forma más fluida, más fluida. A ver, para ir terminando. A ver, Maricielo, ¿puedes leer, por favor? Maricielo. Ok, profesor. Requerimiento de la distribución orientada al producto. 1. El volumen es adecuado para la utilización exhaustiva del equipo. 2. La demanda del producto es lo más suficiente estable como para justificar una gran inversión en el equipo especializado. 3. El producto es estandarizado o se acerca a una fase de un ciclo de vida que justifica la inversión de un equipo especializado. 4. El suministro de materias primas y componentes es adecuado y de calidad uniforme, apropiadamente estandarizado y se asegura que funcionará con el equipo especializado. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces aquí lo que estamos viendo ya es algo enfocado al producto, donde lo principal es la producción del producto, que tenga todas las características deseables para ser comercializado. Y como ustedes ya saben, para poder procesar se necesitan materias primas y se tiene que asegurar también ello. ¿Y cuáles son sus ventajas? A ver. Stephanie. ¿O Lozano? Ventaja de la distribución orientada al producto. 1. El bajo costo variable por unidades, usualmente asociado con los productos estandarizados de alto volumen. 2. Bajos costos por manejo de materiales. 3. La reducción de inventarios de trabajo en proceso. 4. Facilidad de capacitación y supervisión.
Y 5, volumen de producción rápida a través de las instalaciones. Muy bien, entonces cuando hablamos ya de un proceso enfocado al producto o una distribución enfocada al producto, puede haber mayores facilidades en cuanto también al tema de, porque se va a supervisar generalmente los almacenes, generalmente los inventarios que se tengan. ¿Y cuáles son sus desventajas, Faustino? Desventaja de la distribución orientada al producto. 1. Se requiere un alto volumen debido a la gran inversión necesaria para establecer el proceso. 2. Cuando se detiene el proceso en cualquier parte, se detiene toda la operación. 3. Falta de flexibilidad cuando maneja una variable de productos o tasas de producción. Gracias. Muchas gracias. Y cuando hablamos de lo que es distribución, vamos a ver también lo que es el requerimiento de áreas. Aquí en lo que es el requerimiento de áreas nos vamos a quedar, pero les muestro para que lo puedan leer en sus hogares porque más adelante vamos a ver de realizar algunos ejercicios respecto a ello. ¿Ok? Profesor, sería bueno también que de toda esta sesión que hemos realizado pudiera ser que nos pudiera hacer practicar algunos ejercicios que se puede para poder practicar más y aprender más respecto de esto. Ya, genial. Justo para la tarea que les voy a dejar el día de hoy, a ver, ustedes como grupos ya tienen algunos productos definidos en los cuales están trabajando, supongo. Y si no lo tienen todavía, no lo han dejado claro, les animo para que puedan definir también sus productos como grupo. Y en base a esto, ¿qué van a hacer ustedes? A ver, van a buscar máquinas, equipos, utensilios que se necesitan para la elaboración de estos productos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Van a buscar máquinas, equipos, utensilios que se necesiten para la elaboración de los productos que ustedes tienen como grupo. ¿Y qué más? No solamente van a buscar sus nombres de las máquinas, sino también sus características. Y cuando hablo de características, me refiero a la ficha técnica. A la ficha técnica. Dimensiones, material, color, voltaje, modelo, marca, todas esas características lo tienen que consignar. Nuevamente, dimensiones, material del que está fabricado, color de repente, voltaje, o watts, o amperaje, que son magnitudes eléctricas. Si es que hablamos de máquinas eléctricas, ¿no? Si hablamos de equipos, de otro tipo de equipos, entonces serán otras magnitudes. Marca, modelos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esa va a ser su tarea. ¿Hola? Sí, profesor, quedó entendido. Sí, profesor, todo claro. Muy bien. Entonces aquí nos vamos a quedar. Este trabajo lo van a presentar. Como no es un trabajo muy extenso, sino más que nada para poder investigar y consignar información, hasta el día, a ver, o si no, para el día jueves. Que lo tengan para el día jueves. Pero para el día jueves al mediodía, a más tardar. Para el día jueves al mediodía. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, jóvenes. Entonces, eso sería todo
conmigo por el día de hoy y agradecerles por su presencia, por su atención y cuídense mucho. Cuiden también a sus familias. Les deseo un muy buen fin de semana. Buenas tardes, chicos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Cuídense.